con esta predicación. Así que vamos a orar para poner este tema en las manos de nuestro Dios. Amado Dios que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos por este medio virtual. Sabemos que hacen falta algunos hermanos, Señor, y te pedimos que los llames. Llámalos tú con tu Espíritu Santo. Llámalos para que puedan estar, Señor, para que puedan alimentar la parte espiritual que es tan necesaria para nuestro desarrollo espiritual en esta tierra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra hoy. Y lo único que podemos siempre prometerte, Señor, es que solo tu nombre será glorificado, porque es que solo tú eres Dios. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y toca siempre, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a tomar determinaciones, decisiones concretas respecto a nuestra vida espiritual. Que esta semana, Señor, cambie nuestras vidas, transforme nuestras vidas y que podamos al final de la semana darnos cuenta, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia y de amor. Que lo que estás haciendo, Señor, es preparándonos para que cuando estos temas toquen nuestras vidas, transforme tu Espíritu Santo en nuestros corazones, podamos estar listos, Señor, para los eventos que se aproximan muy pronto. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de el carácter que tienen, voy a decir así, el último remanente que estará en esta tierra. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe de Jesús. La fe de Jesús. Y decía el versículo que hemos estado analizando. Y si ustedes se fijan, hemos sacado prácticamente 3 sermones con el de hoy, con un solo versículo. Hablamos un poco acerca de la paciencia de los santos y dijimos que lo que en realidad es la paciencia es pura perseverancia. Perseverancia dentro del camino, perseverancia en la oración, perseverancia en la lectura, perseverancia en los cultos de la iglesia, perseverar hasta alcanzar lo prometido, que en este caso es la vida eterna. De ahí ayer hablamos acerca de cómo es que podemos guardar la ley. Nos dimos cuenta de que si no amamos a Dios primero, no vamos a poder usted y yo guardar esta ley. Es algo que tiene que salir de adentro, del fondo de nuestro corazón. El hecho de saber que queremos en realidad agradar a Dios, queremos quedar bien con Dios, queremos en realidad demostrarle que Él es verdadero en nuestro corazón, que creemos en Él. Y como creemos en Él, entonces deseamos quedar bien, deseamos amarlo, deseamos que su amor fluya en nosotros y de esta manera poder nosotros seguir avantes en el camino cristiano. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, como decíamos, pues son 3 características. Y la fe de Jesús, hermanos, es la fe que tuvo Jesús en esta tierra. Cuando Jesús vino, tuvo una fe, tuvo un nivel de fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. ¿En qué consiste? Pero para eso vamos a estudiar directamente pues algunos hombres, algunos profetas, algunos personajes que pues nos van a inspirar y nos van a hacer ver que sí es posible tener la fe de Jesús. ¿Qué es lo que Satanás desea? Satanás pues desea que no tengamos fe. Dijo en Testimonio Selecto, tomo 3, página 475, dijo el ángel: la falta de amor y fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables los hijos de Dios. La falta de fe conduce a la negligencia y la falta de amor, podemos decir sin ningún problema, del yo, falta de amor al yo, o sea, del orgullo a este mundo también es conducido o es producido, mejor dicho, por la falta de fe. O sea, que una persona que le hace falta fe es negligente en las cosas espirituales y también es orgulloso y amador del mundo.
Eso es lo primero que tendríamos que identificar. O sea, si hoy mi vida es negligente, si hoy cuando me piden que yo haga algo para Dios, yo no lo hago de manera diligente, sino que soy negligente al hacerlo. Y todavía el orgullo está gobernando mi vida y todavía siento esa atracción a las cosas del mundo. Todo es producido por la falta de fe. Así que es importante que nosotros aprendamos esta noche que debemos continuar estos procesos de crecer en fe, crecer en fe. Según la Biblia, casi todos los patriarcas vivieron y murieron, menos uno. Cuando nos vamos al libro de Génesis, capítulo 5, vamos a encontrar que hay una genealogía desde Adán hasta un patriarca que vamos a analizar hoy. Y cuando usted empieza a leer, entonces dice, mire que Adán duró 900 y tantos años y murió. Y de ahí Set vivió tantos años y murió. Y así fueron cada uno de los patriarcas viviendo y muriendo. Pero miren lo que dice con este último patriarca en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 22. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a repetir la frase que me llama la atención. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque el Señor o porque le llevó Dios. Una de las cosas aquí que me llama la atención en este versículo de Génesis 5, 22, 23 y 24, es que repite la palabra camino. Y lo que es asombroso, si ustedes se fijan, es que dice que no desaparece. Y desaparece porque Dios se lo lleva. Entonces, el análisis que hoy usted y yo tenemos que hacer es, ¿qué significa caminar con Dios? La primera pregunta que en el tema no traemos es, ¿qué significa caminar con Dios? El problema que tenemos es que en el libro de Génesis solo menciona que caminó Enoc con Dios y le menciona que tuvo un hijo que se llamaba Matusalén, que vivió 300 años, que engendra hijos y de ahí que a los 365 años él simple y sencillamente desaparece porque Dios se le dio. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir y buscar más información de este patriarca? Tenemos en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 5, nos vuelve a hablar de Enoc. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Importante. Acá entonces ya aparecen otras palabras. Aparece la palabra traspuesto y aparece la palabra agradado. Me llama la atención porque dice por la fe, no fue traspuesto. Allá atrás, si ustedes se fijaron, decía, y caminó pues no con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero aquí dice que Dios lo traspone porque tiene fe. Y lo traspuso para que no muriese. O sea, él ya iba a morir, pero el Señor viene y dice, no quiero que muera. Entonces lo que voy a hacer es trasponerlo. Ahora, ¿qué es la palabra trasponer? Pero antes de analizar la trasponer, analicemos qué es agradar a Dios. Porque dice que gracias a que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es que Dios lo traspone. Entonces, agradar es complacer y trasponer es agarrar de una ubicación A y poner en una ubicación B. O sea, prácticamente por la fe que Enoc tiene, el Señor se lo lleva para que no muera y todavía da testimonio de haber agradado. Atrás decía caminar en el Génesis 5, en Hebreos dice agradar. Y agradar es complacer. Agradar es obedecer.
Agradar, hermanos, es querer quedar bien con Dios. Agradar es hacer lo correcto, pero todo fue hecho, si ustedes se fijan, porque tuvo fe. Casi siempre usted y yo, cuando miramos estos hombres, pensamos que estos hombres en realidad caminaban con Dios así como se mira en la diapositiva. O sea, Dios venía, platicaba con ellos y de ahí el Señor se iba. Y entonces estos hombres no necesitaban fe. No, aquí está diciendo que por fe Enoc fue traspuesto. O sea, no lo miraba igual que hoy nosotros no lo miramos. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo necesitamos tener fe para confiar en Dios. Igual Enoc dice aquí que por la fe tuvo que agradar al Señor, tuvo que ser traspuesto para no ver muerto. O sea, la misma fe que este hombre tenía es la misma fe que yo tengo que desarrollar hoy. Una fe que a pesar de que no lo miraba, creía en él, a pesar de que el Señor le decía, estas cosas voy a hacer, él las hacía como que ya estaban con él. Y entonces hoy nosotros podemos decir y cabalmente confiar que no, al igual que usted y que yo, no había visto a Dios, mas sin embargo terminó teniendo fe. ¿Cómo es que Enoc agrada a Dios? Porque ya miramos esta palabra aquí. ¿Cómo es que Enoc es el que termina agradando a Dios? Mire lo que sigue diciendo el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted quiere agradar a Dios, o sea, atrás decía en Hebreos 11:5 que es necesario, o mejor dicho, que Enoc tuvo que ser traspuesto para no ver muerte y dio testimonio de haber agradado a Dios. Aquí el libro de Hebreos nos dice que la fe es el método que usted y yo podemos utilizar para poder agradar a Dios, porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Si no creemos en Él, no podemos agradar. Y también dice que es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, el que viene ante Dios, crea que hay un Dios. Y también que utiliza una palabra muy importante que es galardonador. En este caso, podemos saber que la palabra galardonador en el Nuevo Testamento tiene que ver con una recompensa, tiene que ver con un pago, tiene que ver con un premio. Entonces, el que se acerca a Dios cree que Dios le va a dar un premio, cree que el Señor le va a pagar un salario algún día de los que hoy le estamos buscando. Ahora, según la palabra, ¿qué es la fe? Según la palabra, ¿qué es fe? O aquí quise poner ahora en la pregunta es, ¿qué es la fe en la palabra de Dios? Estamos leyendo el libro de Hebreos y Hebreos capítulo 11, verso 1 nos da un concepto. Es el concepto que la Biblia dice, pero yo necesito que hoy usted y lo analicemos. ¿Para qué? Para que de esta manera pues podamos entender definitivamente, porque yo creo que todos nos lo hemos aprendido de memoria en alguna ocasión, pero necesitamos analizar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de la palabra certeza, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? Cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué es lo que yo puedo entender? En el comentario bíblico usted encuentra la palabra certeza como hipostasis, que quiere decir naturaleza sustancial, esencia, o ser real o realidad. Por lo tanto, si cambiáramos la palabra certeza por la palabra realidad, entonces la frase quedaría de esta manera. Es pues la fe la realidad de lo que se espera. ¿Qué es algo real? Algo real es algo que se palpa. Algo real es algo que se toca, que se puede palpar. Y dice aquí que la fe, a pesar de que no la podamos ver hoy, por medio de la fe, la podemos ¿qué? La podemos palpar. Las cosas espirituales las podemos ver, a pesar de que no son visibles. Por la fe, usted y yo las podemos ¿qué?
Ahora, la fe hace que el futuro sea una realidad presente. ¿De qué manera? Cuando pensamos en el cielo, así como lo miramos ahí en el fondo de esta diapositiva, cuando pensamos en el reino de Dios, yo no sé usted si usted se visualiza. Sabe que yo muchas veces cuando he orado y yo le he dicho, Señor, yo quiero entrar por esas puertas que son de perla, que son gigantes y que tienen nombres, los nombres de las 12 tribus de Israel. Y quiero ver tu gloria, quiero ver tu grandeza, quiero ver esas calles de oro. Yo me visualizo, hermano, entrando por esas puertas. Y como hay un versículo en la Biblia que dice que vamos a saltar como becerros, que vamos a alabar el nombre de Dios y que vamos a glorificar por los siglos de los siglos. Entonces yo me visualizo dándole gracias al Señor porque pude llegar hasta ese lugar. Eso solo lo puede realizar la fe. Creer, a pesar de que no hayamos nunca llegado, a pesar de que nunca hayamos visto. En la mente podemos nosotros ir visualizando, ir entendiendo, ir sabiendo o ir imaginándonos cómo será el cielo. Ahora, ¿qué es convicción? Porque ustedes se fijan aquí, el versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción entonces tiene que ver con comprobación. Alguna comprobación es algo que yo comprobé, algo que me consta, algo de lo que yo estoy seguro, que no hay forma de que me puedan engañar porque yo soy testigo, voy a decir así. Eso tiene que ver con comprobación. Soy testigo de eso. Por lo tanto, la frase tendría que leerse, pues entonces la fe es la comprobación de lo que no se ve, de lo que es invisible. Todo esto es lo que la fe puede hacer en nosotros. Pero si usted cree, si usted no cree, la fe no va a poder, pues no hay fe. Entonces usted no va a, voy a decir así, no va a ver por medio de los ojos de la fe la realidad que viene, la realidad que está futura. No va a darse cuenta de que eso que no se ve se puede comprobar si no hay fe. Por eso es importante que usted tenga fe. La fe prueba lo que no miramos. La fe también, hermano, es confiar en lo que Dios dice. O sea, muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que la falta de conocimiento de Dios es la que no nos permite tener fe. Se lo planteo de esta manera. ¿Qué pasaría si hoy llegara alguien a su casa, tocara la puerta de su casa y le dijese que le prestara $1,000? Usted nunca lo ha visto. Nunca, no saben ni quién es, ni de dónde es, ni a dónde vive. Pero él está diciendo que tiene una necesidad y que necesita que le presten $1,000. Levánteme la mano. ¿Quién de ustedes le prestaría los $1,000? Y la pregunta, la respuesta es obvia, pienso yo. ¿Por qué? Porque usted no lo conoce. Ahora, si viniera, a ver aquí en el grupo, ¿quién tenemos? Si viniera la hermana Blanca y llega de uno de los hermanos de la iglesia y le dice que le preste, ¿quién de ustedes le prestaría? Si viniera la hermana Lendy y les pidiera que le prestara, ¿quién de ustedes les prestaría? Yo creo que habría siempre ese deseo de poder ayudar. La pregunta es ¿por qué? Porque es que usted lo conoce, porque es que usted la conoce. Si viniera la hermana María Elena y viniera a mí, que yo la conozco muy bien, y me diría que le preste, yo le prestaría. ¿Por qué? Porque la conozco. Igual la hermana Ondina, igual la hermana Doris, la hermana Sun, todos estos hermanos que de una u otra manera, el hermano José Giovanni, que es mi cuñado, por ejemplo,
yo le prestaría sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los conocemos. Si ustedes se fijan, la confianza que se deposita es por conocer. La pregunta es, ¿qué tanta confianza tiene usted en Dios? Y la respuesta tiene que ver cuánto entonces conoce usted a Dios. ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted para escudriñar a Dios? ¿Cuánto tiempo usted ha dedicado al estudio de la palabra del Señor? Porque el apóstol Pablo dice que si usted y yo deberíamos de sentirnos orgullosos de algo en la vida espiritual, es de conocer a Dios. Eso es lo único por lo cual usted y yo podemos ser orgullosos. De ahí de nada más. Ahora, sin fe, al menos que confiemos, es imposible tener fe a menos que confiemos en lo que Dios nos dice. Siempre la fe tiene que ver con creer también en lo que está manifestado en la palabra. Hay personas hoy, ustedes se dan cuenta que no creen en la Biblia. Y explíqueme usted, si no cree en la Biblia, ¿cómo va a desarrollar la fe? Es imposible, hermano, que desarrolle la fe. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia, es Dios. Es el mismo Dios manifestado en un libro. Todas las acciones que Él ha hecho, todo lo que Él promete, toda la profecía incluso que viene y cómo Él se va a manifestar. Ahora, fe entonces es confiar en lo que Dios nos dice. Mire lo que dice el libro de Isaías, que a mí me gusta mucho este versículo. Isaías capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Mire lo que dice el 11, 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, yo les hago una pregunta ilógica. ¿Quién de ustedes ha visto llover para arriba? O sea, que salga el agua del piso, de la calle y que se eleve. Ninguno de nosotros. Esa es una locura completa. El agua viene de los cielos, cae a la tierra y no regresa. Entonces el Señor, igual la nieve viene de los cielos, cae a la tierra y no regresa. Así dice el Señor, es la palabra que sale de mi boca. Cuando yo la mando, no va a regresar. Mire lo que sigue diciendo. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los que la envíe. O sea, el Señor me está diciendo aquí con este versículo, mi palabra es infalible. Cuando yo digo algo, se cumple porque se cumple. Cuando yo hablo para bendecir, eso va a hacer lo que yo digo que tiene que hacer. Esa es esto es lo que hace cuando hablamos de infabilidad, hermano, que Dios no se equivoca. Es que Dios no miente. Es que cuando el Señor dice esto va a ocurrir así, o sea, ustedes encuentran en el libro de Apocalipsis muchos versículos que dicen mi palabra es cierta, es verdadera. O sea, prácticamente hablando acerca de la venida de Cristo Jesús, diciendo acerca de los eventos finales que van a venir en la tierra, el Señor siempre dice mi palabra es cierta, mi palabra es verdadera. Y uno de los nombres que Jesucristo tiene, por si usted no sabía, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes se fijan, el Señor se llama a sí mismo la verdad, porque el Señor no miente, porque el Señor tiene ese poder de que su palabra es ley. Y cuando digo que es ley, es que como dice Él, así se va a cumplir. Por eso es que cada cosa que usted lee en la Biblia, cada promesa, usted tiene que aferrar a esa promesa, hermano. Usted tiene que atesorar esas promesas y decir y aprendérselas y repetírselas cuando usted está en crisis, cuando usted está en problemas. Aférrese porque el Señor miente. El Señor es tan bueno
Y si usted llega a creer en el Señor, entonces, ¿qué va a pasar con su fe? Su fe va a crecer. Su fe, usted se va a aferrar a tal punto que no habrá forma en la que alguien lo haga dudar, porque usted cree en Dios. La pregunta que hoy le hago yo a usted, y puede utilizar, así como nuestra hermana Blanca utilizó el chat, puede utilizar un amén. ¿Le creemos a Dios, hermanos? ¿Le cree usted a Dios? Yo le digo que sí le creo yo no sé a usted, usted lo tiene que confesar con su boca. Mire lo que dice 2 Corintios 4, verso 18. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino, o sea, usted y yo que somos cristianos, que creemos en Dios, no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Son eternas. O sea, el hecho de no mirar el cielo hoy, el hecho de no mirar a Dios hoy, no quiere decir que no está ahí, que no es real. Por medio de la fe nosotros lo podemos ver. Y dice la palabra, estas cosas que hoy no miramos son las que en realidad son eternas. Pero las que hoy estamos tocando, la casita, el carrito, el dinerito, esas cosas son que se van a acabar, son temporales. Ahora, el gran problema que tenemos es que nosotros estamos hechos de la vista. O sea, cuando no tenemos fe, a lo que nos aferramos es a lo que miramos y no podemos pasar más allá. Y es ahí donde tenemos el problema. Por eso es que usted tiene que aprender a ver con ojos de ¿qué? De fe. Tiene que aprender a pensar en el cielo. Tiene que aprender a pensar en las cosas de carácter espiritual. Los que tienen fe, dice la palabra, ven lo que no se puede ver. El que tiene fe puede ver lo que no se puede ver. Hablemos un poquito acerca de una mujer que recibió un día una noticia, ¿saben? Esta mujer recibió una noticia. Y cuando la recibió, ella tenía exactamente 80 años. Y dice la Biblia que era de nombre Sara, que quería decir risa. Me imagino que los nombres en los griegos, perdón, los judíos, cuando ponían nombres a sus hijos, eran por las cualidades que ellos tenían. No son como nosotros, que a nosotros ya nos gusta un artista, pues le ponemos al hijo así. O si nos gusta, en el caso mío, eh, algún autor de la Biblia, como Daniel, como Isaías, como Abdiel, que en el caso de mi hijo se llama Abdiel, nosotros entonces, ¿qué? Le ponemos así. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿A los cuántos años pare Sara? A los 90 años. Y aquí dice la Biblia que hace mucho tiempo ya estaba con la fábrica cerrada. Simple y sencillamente ya no podía, pero porque tuvo fe, porque creyó que el que le había dicho que iba a tener un hijo era fiel. Entonces ella tuvo fuerza para hacer lo que le tenía que hacer. ¿Okay? Muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que la fe tiene que ir acompañada de ¿qué? De la fuerza, de la disposición, de la decisión, de la voluntad que yo o que usted y yo tenemos que poner. Mire lo que dice, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que el que le había prometido que iba a tener un hijo, lo iba a cumplir, era fiel. Era fiel. Esta es la experiencia de Sara. Vio lo que todavía no había que pensado, esa era la fe. Vino a los 80 años y le digo, y ella probablemente, a veces creemos que, como les digo, que los hombres de antes y las mujeres de antes eran más superdotados. La misma mujer, a los 40, 45 y 50, se les suspendía su menstruación.
y entraban en ese proceso que nosotros llamamos menopausia. Y a ella ya días había dejado eso, eso lo dice la palabra, cuando usted estudia la historia. Sin embargo, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, ahí no hay límites, hermano. El Señor es fiel. Creerle a los relatos bíblicos es también creerle a Dios. Por fe, también creemos usted y yo sin ver, ¿o no? ¿Acaso cuando el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, yo no les estoy mintiendo. Si yo les estoy diciendo que hay muchas moradas, es porque así es. Entonces me voy y voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Para qué? Me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y lo voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos creemos en el cielo, hermano? ¿Cuántos creemos que hay una nueva Jerusalén y que usted y yo vamos, es el lindo tema que nosotros tenemos, nos habla acerca de subir a Jerusalén y usted se visualiza ahí en esas escenas, estando en esa gran ciudad? ¿Por qué? Solo por fe, porque creemos sin ver. Ahora, había un personaje, si ustedes se recuerdan, en la Biblia, que ese tenía que ver para creer, ¿sí o no? De nombre, Tomás. Y dice la Biblia entonces que se aparece el Señor Jesucristo a sus discípulos y le cuentan a Tomasito que el Señor se había aparecido. Y Tomasito dice, miren, mientras yo no lo mire, mientras yo incluso no les meta los deditos ahí donde yo vi que lo hirieron y que yo le mire las heridas de su mano, yo no les voy a creer. Dice que unos días después el Señor se aparece y lo reprende a Tomás. Y entonces el Tomás ahí cuando lo vio le dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y el Señor le dice, porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. O sea, hoy usted y yo, que no miramos, que no hemos visto cosas como las que hizo Jesucristo, que no hemos visto la santa ciudad, que no hemos visto la venida de Cristo y creemos, somos felices, porque la palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. La fe te hace ver lo que no se mira, lo que no se puede ver. Mire este otro caso de este gran héroe que nosotros mirábamos ayer, algunas cosas que él le pidió al Señor, pero la Biblia dice que este también tuvo fe y que la desarrolló antes de que el Señor lo llamara para servirle. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Te dice, a veces creemos nosotros que es que Moisés ya no tenía un lugar privilegiado, pero aquí la Biblia nos está diciendo que era sobrino del faraón, que era uno que podía estar compitiendo para llegar a ser un faraón. Y más sin embargo dice que el hecho de creer en Dios, el hecho de ver al pueblo de Israel, el hecho de querer ponerse del lado de Israel, lo hace rehusar el ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y mire lo que sigue diciendo Hebreo. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, viene Moisés y se pone a pensar, si ustedes se fijan, aquí cuánto yo puedo vivir en esta tierra. Por tigre y por cuidarme bien la salud, yo puedo llegar, en ese caso vamos a decir que podía llegar a los 150 años, vamos a poner ese, porque antes los hombres tenían todavía esa bendición que venía de Adán, pero cada día el hombre se ha ido degenerando al punto de que hoy el que llega a 70 siéntase privilegiado. Y dice, voy a vivir tal vez 150 años en rebeldía y en pecado. No me interesa. Prefiero ponerme del lado del pueblo de Dios. Acuérdense que el pueblo de Dios en ese momento era un pueblo esclavo. Y dice, prefiero sufrir maltrato con el pueblo esclavo de Dios antes que gozar de ser faraón en esta tierra y simple y sencillamente vivir en rebeldía y pecado.
¿Cuántos de ustedes tomarían la decisión de Moisés? O yo incluso. Si hoy te llamaran y te dicen, mira, es que te vamos a dar trabajo con el presidente Biden, o con el caso de aquí con la presidenta Xiomara, pero es que tenés que transgredir la ley de Dios porque ahí trabajan en sábado. Y entonces, pero vas a ganar bien, vas a estar ahí en la Casa Blanca. ¿Cuál sería su decisión? Pues la de Moisés fue simple y sencillamente rehusar cualquier beneficio temporal, porque ya vimos que lo que se puede palpar es temporal, es muerto, pero lo que no se ve es eterno. Pues él decidió simple y sencillamente no hacer. Y dice Hebreos 11:26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esta palabra siempre me ha gustado mucho. O sea, Moisés se puso a ver y dice, es que a mí me conviene por este lado. A pesar de que yo no estoy, porque a veces es lo que le digo, a veces nosotros creemos que el Señor le dijo, mira Moisés, mira, todo esto te vas a ganar si me sigues. Hermanos, era fe. La misma fe que usted y yo tenemos que desarrollar. Estos hombres tuvieron que ir desarrollando y hasta después, si usted se fija, cuando está en el monte Sinaí es que Moisés, su fe es recompensada porque hasta ahí es que mira a Dios. Pero al principio, hermanos, él tuvo que desarrollar la fe, como usted y yo la tenemos que desarrollar. Y si tuviéramos la perseverancia de estos hombres, y si tuviéramos la obediencia de estos hombres, nosotros podríamos mirar las cosas que estos hombres miraron. Podríamos ver el poder de Dios, pero ¿cuál es el gran problema? Que somos tan inconstantes, que hoy creemos, hoy nos emocionamos, hoy decimos estuvo bonito el tema, pero no pasa a más. No hay un qué, no queremos un cambio, no queremos hacer lo correcto delante del Señor. Y es ahí donde tenemos que problemas. Y sigue diciendo el libro de Hebreos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, hay un problema de coherencia aquí, si ustedes se fijan, ¿no? O sea, viendo al invisible. Dígame, ¿quién de ustedes puede ver lo invisible? Usted mira lo visible, pero ver lo invisible, ¿qué es eso? Porque lo invisible es eterno. Ya lo vimos en el libro de Corintios. Lo invisible es eterno. Y por fe, dice aquí, dejó a Egipto. No dice porque el Señor le salió un día en la noche y le dijo, mira, Moisés, deja esta ciudad, deja este reino que yo te voy a... Por fe, dice la Biblia. Y es la misma fe que usted y yo tenemos que desarrollar hoy, por fe. No temiendo la ira del rey, no temiendo lo que el rey le pudiera hacer, no le importó lo que pudiera hacer el rey egipcio, el faraón con él, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Ahora una pregunta que le hago yo a usted hoy es, ¿tomó la decisión correcta Moisés o no tomó la decisión correcta? ¿Dejó el reino egipcio? El reino de los egipcios en ese tiempo, hermano, era la nación más poderosa que había en el mundo. Ahí en ese tiempo, probablemente donde construyeron las grandes pirámides, habían riquezas al más no poder. Y a él no le interesó nada de esa riqueza. ¿Por qué qué? Porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio que Dios le iba a dar, no en esta tierra. Porque muchos de nosotros queremos ser cristianos, pero queremos que Dios nos recompense en esta tierra. Es que Dios no te va a recompensar en esta tierra porque Dios no tiene situado su reino en esta tierra. El reino de Dios es que es eterno, es espiritual para nosotros y tenemos que llegar y tenemos que ser que perseverantes en este camino y solo la fe nos hace ver esa cosa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está Moisés hoy gracias a su decisión? La Biblia dice que cuando el Señor, que más o menos unos 1400 años después que murió Moisés,
dice la Biblia. Bueno, para empezar, dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, porque Judas solo tiene un capítulo, que cuando muere Moisés, viene Miguel, que es uno de los nombres de Jesús, y pelea contra Satanás por el cuerpo de Moisés, porque lo tenía que resucitar. Y cuando lo resucita, se lo lleva para el cielo. O sea, Moisés, por el hecho de haber aceptado el despreciar las cosas de este mundo y concentrarse en las cosas espirituales, por fe, Dios lo lleva al cielo. ¿Qué hubiese pasado si él hubiera decidido por las cosas de Egipto? Probablemente hoy usted y yo estaríamos viendo a Moisés en un, ¿cómo se llama? A donde a donde ponen las cosas de los egipcios hoy, en un museo. Probablemente usted y yo estaríamos viendo a Moisés ahí en un museo como una momia de esas que salen en los museos egipcios o en los de Alemania o en los de Francia o a donde se presenten este tipo de distracciones. Pero él decidió por Cristo y al final, ¿qué termina pasando, hermano? Dios lo lleva al cielo. Y dice la palabra entonces que 1400 años después, porque esto es fácil de decir, está Moisés en el cielo. ¿A dónde dice en la Biblia? Cuando el Señor Jesucristo estaba orando en el de los olivos y estaba en esa gran angustia. Dice la palabra que se le apareció Moisés y Elías, y los dos refiere la Biblia que fueron llevados al cielo. Y no dice que fue el espíritu de Moisés y no dice que fue el espíritu de Elías, dice que se le apareció Moisés y Elías, y al punto de que sus discípulos dijeran, Señor, te miramos que estás con Moisés y Elías, ¿quieres que te hagamos unas ramadas para que puedan ustedes estar aquí? O sea, eran cuerpos visibles los que estaban ahí, no eran espíritus. ¿Cómo hago yo para recibir la fe? ¿Qué debo de hacer para recibir la fe? Primero tengo que pedir. Si yo no la pido, Dios no me la da. Y Dios la dará si se la pedimos. Claro que sí, pero solo da un poquito, como un granito de mostaza. Es importante entonces que usted y yo le pidamos al Señor. Ahora, ¿cómo es un granito de mostaza? Pues ahí más o menos tiene usted la muestra. Ahí en la mera punta se mira un grano negro, un pedacito negro. Así es un granito de mostaza. ¿Por qué? Porque el Señor desea que usted y yo la ejercitemos. Ejercitemos la que la fe. Así que es importante que usted y yo ejercitemos. Ahora, cuando hablamos de ejercitar la fe, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, hermano, a que como todo en la vida, si no se ejercita, no se puede que, no se puede, voy a decir así, no se puede llevar adelante. ¿Qué pasaría si usted y yo hoy decidiéramos salir a correr una maratón de 12 kilómetros? Vamos a poner la pequeña, 12 kilómetros. Lo más probable es que nos quedaríamos en el kilómetro 3 y 4 con el cansancio, porque no hemos ni practicado ni ejercitado. A pesar de que en un tiempo yo corrí, llegué a correr hasta 6 kilómetros. Ah, no, ya me acordé que llegué a correr hasta 8 kilómetros. Hoy he perdido ritmo, pero se necesita que practicar y practicar y practicar. Así que es importante que nosotros aprendamos hoy a qué, a ejercitar. ¿Cómo puedo yo ejercitar la fe? La misma Biblia nos lo dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo entonces es el primer paso, hermanos? Cuando usted escudriña las escrituras, cuando usted cree a las escrituras, cuando usted escucha los mensajes como el que estamos presentando, es así como usted desarrolla la fe.
Debemos de creerle a Dios. Es importante esto. Ya vimos entonces que la fe es como un grano de mostaza, pero necesitamos nosotros desarrollarla. Otra cuestión para desarrollar la fe son las pruebas. Cuando una prueba viene, nosotros empezamos a quejarnos, que Señor, ¿por qué me maltrata? Señor, ¿por qué está pasando estas cosas? Si tú sabes que yo oro todos los días, si yo voy a la iglesia, si doy mi diezmo y doy mi ofrenda, hermano. Mire lo que dice la Biblia con respecto a las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, alégrense cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando la prueba viene, yo lo que debería de hacer es alegrarme, dice la Biblia. Parece locura, ¿no? Estar en prueba y estar alegre. Ah, pero es que yo no estoy viendo el fin de la prueba. Yo estoy viendo la prueba, pero cuando yo mire el fin, ¿y cuál es el fin? Ah, el fin me va a producir fe. Voy a poder creer más en Dios. Voy a poder desarrollar más mi fe. Entonces, me debo de regocijar porque por alguna razón me están pasando las cosas y eso lo que va a conducir en mí es que desarrolle mi fe en Cristo Jesús. Es importante, entonces, mire lo que dice el libro de Job, capítulo 23, verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como qué, como oro. Mire que Job, al igual que Moisés, no crea usted y no creo yo que él miraba a Dios como creemos a veces nosotros que estos hombres. Igual tenía que desarrollar la fe. Dice, él me va a probar. Él conoce cómo soy. Él sabe. Él entiende, él me mira y yo creo que lo que me pasa es bueno, no hay ningún problema, me va a probar y voy a salir bien. A veces nosotros nos quejamos, a veces lloriqueamos, en vez de orar y en vez de resignarnos, en vez de decirle al Señor, Señor, ayúdame pues a pasar esta prueba, si tú aquí me tienes, si me dejaste sin trabajo y estoy sin trabajo en estos momentos, ayúdame a seguir, dame la fuerza para seguir. El libro de Apocalipsis, hermanos, dice que en los últimos tiempos habrán Enoc, habrá una generación que va a tener la fe de Jesús. Y el versículo que hemos estudiado por 3 días consecutivos nos vuelve a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué es que le llaman la fe de Jesús? Para que ya aterricemos. ¿Qué le pasó a Jesús, hermanos, en la cruz? ¿Qué es lo que tuvo que desarrollar él? La Biblia dice que tendremos que tener la fe del Maestro, porque como ustedes pueden recordar, Jesús perdió todo apoyo humano, todo apoyo humano. Los discípulos lo abandonaron, los amigos se fueron, la familia incluso lo miraba de lejos. La misma ropa que tenía el Mesías le fue quitada. Nuestro Dios sufrió en esa cruz por nosotros. Y en la cruz él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estamos en las pruebas, hermano, usted debe de darse cuenta que el maestro está en silencio, o sea, lo está esperando, nuestra reacción, está esperando nuestra forma de actuar. Hay algunos que rehúsan, hay algunos que sí. Yo no sé si usted se da cuenta qué es lo que Satanás quiere hacer. A veces nosotros creemos que la prueba viene de Dios. Cuando usted estudia el libro de Job, usted se da cuenta que la prueba no viene de Dios. Que la prueba, que el mal, que todo lo que es malo, quien lo produce en nuestras vidas es Satanás. Pero el maestro lo permite porque sabe el maestro, sabe nuestro Dios, Jesucristo, que eso que Satanás está produciendo en nosotros, lo que va a hacer es hacernos más fuertes. Nos va a hacer tomar la decisión más por Dios. Y es por eso que lo permite. A Job, quien le produjo todos los daños, según lo que la Biblia nos dice, fue Satanás. Mató sus hijos, mató su ganado.
Incluso infundía en su esposa a decirle cosas a Job. Pero todo venía del diablo. Y en las pruebas que a veces tenemos, no hay ninguna duda del que trata de hacernos daño es Satanás. Pero entonces el Señor se queda quieto para ver cuál es nuestra decisión. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando Job, ¿qué es lo único que Satanás estaba esperando para que Job rompiera esa fe en Dios? Que el Señor maldijera, que Job, perdón, maldijera a Dios. Que Job renegara el nombre de Dios. O sea, la prueba que Satanás pone en cada uno de la vida cuando tú tienes un problema, ya sea de enfermedad, de cáncer o que tienes algún problema de dinero, lo único que el diablo está esperando es que tú reniegues el nombre de Dios, que tú digas que Dios no existe. Eso es lo único que él espera, quitarte la fe. Pero tú no tienes que dudar del maestro, tú no tienes que dudar de Dios, tú tienes que seguir. Un día la fe va a ser recompensada porque vas a ver a Dios viniendo en las nubes de los cielos. Él vendrá, hermano. Claro que vendrá. No tenemos ninguna duda de eso. Dice la palabra entonces que vamos a ser felices. Ya no habrá más llanto ni habrá más dolor porque las primeras cosas habrán terminado. La paciencia de los santos. Vienen los días. Y por eso es que dice en la Biblia que tenemos que poner la fe en Jesús. Porque vienen los días en que los fieles de Dios perderán todo el apoyo, todo apoyo humano. Usted va a perder su casa, usted va a perder su carro, usted va a perder todo, su dinero va a perder todo. Hombres armados nos van a rodear y nos van a perseguir. Algunos probablemente serán encarcelados. A otros los matarán de manera martirizada. O sea, serán mártires. La Biblia dice que cuando usted va al libro de Apocalipsis, dice que porque no adoraron a la bestia ni su imagen, su cabeza le fue cortada. Habrá martirio. Se burlarán y le preguntarán, ¿dónde está tu Dios? Nuestra fe entonces en ese momento va a ser probada más que nunca, como nunca ha sido. Así será probada. Entonces, ¿cuándo es el día para que usted y yo desarrollemos la fe? ¿Cuándo es el día de la prueba? Que la gracia está abierta. En ese momento nadie, ninguno de nosotros va a ser probado. Pero ese pueblo se mantendrá fiel como viendo al invisible y dirán, he aquí, aunque el Señor me matare, en él esperaré. Es importante entonces que nosotros aprendamos a desarrollar la fe de Jesús. Esa fe que vamos a poderlo ver aunque no se mire. Que vamos a poder creer aunque no toquemos, porque será realidad en nosotros. Caminar con Jesús es confiar en su palabra. Pida la fe que necesita de Dios. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Vivamos una vida de fe, usted y yo. Busquemos al Señor cada mañana, cada día. Aprendamos a ejercitar esa fe. Leamos la Biblia. Oremos. Cada día, cada momento que usted pueda buscar de las cosas espirituales, no dude en hacerlo. Que Dios le bendiga esta noche. Mañana miraremos un tema de mucha importancia para usted y para mí. Así que seamos valientes, pongamos el himno tema para poderlo disfrutar nuevamente esta noche. Y confiemos en nuestro Dios. A ver, solo déjenme buscarlos. Aquí está. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey.
resplandece, sus puertas son de perlas, siempre nueva, nada allí envejecer. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro amor. Mi hermano Mario le puso pausa al video. Sí, creo que sí, hermano. Mami, apáguele, hermano. Creo que sí, hermano. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar el tema de esta noche. Queremos, los invito a todos a darles un cordial saludo a todos los que levanten todos. Saludamos a todos allá. Saludos y bendiciones, mis hermanos y hermanas. Amén. Una feliz noche. Pequeños allá, nuestros hermanos. Y deseamos de todo corazón que esta noche sea nuestra fe cada día más llena. Una palabra tan pequeña, creo que es la más corta que existe en la Biblia, pero muy poderosa. Así que los invito y como dice hermano Mario, llenémonos de fe. Creamos en las promesas de nuestro Padre Celestial y que nuestra fe siempre, siempre, cada segundo de nuestras vidas sea mucho más grande. Así que muchas gracias, hermano Mario. Vamos a tener una pequeña oración para decirle gracias a nuestro Padre Celestial por el momento que nos ha regalado y por la bendición de tenerlo aquí para instruirnos cada día más, aprendiendo, ¿verdad? Unos a otros, y la verdad que ha sido un gusto tenerlo, especialmente aquí en nuestra casa en Virginia. Usted sabe que siempre va a tener muchas casas abiertas, ¿verdad, hermanos? Amén. Oramos, inclinamos nuestro rostro. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque es una palabra tan pequeña, pero tan poderosa, porque creemos y confiamos en que tú estás a nuestro lado, en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades, Señor, y hasta en nuestras alegrías. Danos esa fe que Job tenía a pesar de sus pruebas, Señor. Padre amado, bendice a nuestros hermanos allá en Honduras, a todo aquel que tiene necesidad, porque todos estamos necesitados también, Padre. Bendice a aquellas personas que no conocen de ti, que cada día puedan ver que tú eres grande y poderoso y que puedan tener esa fe que nos habla nuestro hermano Mario, que solo tú nos la das, Señor. Bendice a nuestro hermano, auméntale su sabiduría, Señor, que es muy grande por lo que veo, Señor. Gracias por esa sabiduría. Bendícenos y quédate con nosotros en cada corazón y en cada hogar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos. Los esperamos mañana. Amén. Así Amén. es. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hermanita Sebastiana. Bendiciones a todos. Bendiciones a los que están lejitos. Buenas noches, bendiciones. Amén. Bendiciones a todos, un abrazo. Amén, Amén. amén, bendiciones. Bendiciones.